Shabbat Shalom a todos. Esta semana estamos haciendo la lectura de Vayelech. Y esto significa y fue. En el contexto de esta porción es, de acuerdo con los sabios, el último día de vida de Moshe en este plano físico material. En este sentido, al leer estos versos, está hablando una persona que tiene conciencia de que va a morir ese mismo día, hablando de lo más profundo de su ser a las personas a su alrededor. ¿De qué hablaríamos? ¿Hablaríamos de quién asumiría el liderazgo de nuestro negocio? ¿Hablaríamos de que guarden quizás de una mejor manera la ropa, las joyas o nuestras cuentas bancarias? ¿Hablarías de la serie que estás viendo? ¿O de repente estarías hablando de lo que aún no has pagado, de tus logros, de tus bienes? Parecería que todo alrededor carecería de sentido y lo que quisieras hacer sería reunir Jaquel, en hebreo, que está en Devarim 31:12, a tus seres queridos para dar de tus últimas palabras o de tu último aliento que resuman la memoria o que resuenen en la memoria de ellos, que estén presentes con ellos cada día y así no seas olvidado en la turba, es decir, en el Sheol. Moisés reúne a todo el pueblo a su alrededor y dice nuestra porción de que congrega a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, al pueblo y se centra en dar su discurso final hablando acerca de Yirat Hashem, el temor a Dios. Este mensaje que Moisés está tratando de infundir al pueblo de Israel es porque ese es el elemento esencial y que nos nutre día a día con vida. Antes en Devarim 10:12 hizo esta pregunta: ahora Israel, ¿qué es lo que Hashem tu Dios exige de ti? Dice, solo que le temas a él, Hashem tu Dios. Y en esta porción en Devarim 31:12 y 13 dice, congregarás al pueblo, a los hombres y a las mujeres y a los niños y a tu extranjero que habita dentro de tus ciudades para que oigan y aprendan y así teman al Eterno vuestro Dios y guarden todas las palabras de esta ley para cumplirlas y para que los hijos de ellos que no tuvieron conocimiento de estas cosas oigan y aprendan a temer al Eterno vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Al analizar este verso central, parece que las personas religiosas se esfuerzan mucho en este resultado, cumplir, cumplimiento. Pero ¿para qué deseamos cumplir? Me encantó una lectura de Rav Noach Weinberg que dice, servirle a Hashem por temor es inadecuado, porque implica que no entendemos el sentido y el beneficio de actuar en nombre de la voluntad de Hashem. Nos convierte en mercenarios, cuyo enfoque está más en la paga a recibir que en hacer lo correcto. Y al analizarme a mí mismo he descubierto que en más de una oportunidad he sido un mercenario en lugar de un hijo, que busca hacer lo correcto, no por temer o tener miedo a Dios, sino por evitar consecuencias o por lo que mi motivación y mi intención, podría decir, no ha sido entonces la correcta. Tener una incorrecta motivación equivale a vivir con culpa, miedo, frustración, amargura de corazón, tristeza, ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque te levantas día a día diciéndote, no puedes cumplir, eres incapaz, no sirves para nada, por más que te esfuerces, no cambias, eres un hipócrita. Pierdes tu tiempo, te autoengañas, ni Dios te quiere. El árbol torcido no se endereza entre tantas voces internas y externas. Retornando al verso 12 y 13, nos enseña que el proceso correcto es el que enseña Moisés. Unidad, más escuchar, más aprender, más temer es la clave para guardar y como consecuencia de guardar, al final habrá cumplimiento de los mandamientos. Es decir, todo cumplimiento que no siga este proceso será vacuo, será sin sentido y solo podrá alimentar al ego y a la arrogancia de quien lo cumple. Yo puedo. Cuando existe unidad, desde el más pequeño hasta el más anciano, sin importar su origen o sexo, es muy clave en el proceso. En la unidad me doy cuenta de que no soy el centro del universo, estoy al mismo nivel que los demás, soy humilde para aprender.
Sin unidad no puedo practicar los mandamientos o el gesed en otros, es decir, la bondad en otros. Por otra parte, imagínese que caos sería una sociedad que tiene leyes distintas y que cada quien hace lo que mejor le parece. Es decir, sin unidad sería como el caos en los tiempos de los jueces de Israel. Por ello, la unidad no es solo vivir físicamente dentro de un mismo espacio, implica también vivir bajo las mismas reglas, aceptarlas, practicarlas y tener la misma forma de pensar y valores. También nos unimos con un propósito y en este caso es escuchar. Escuchar implica respeto, reverencia, humildad, porque debo frenar mi boca y adoptar una posición pasiva para dejar que otro hable, ya sea porque es más sabio o porque es necesario que yo calle para dar espacio a mi mente para aprender. Implica madurez para entender que no nací sábelo todo y una sensibilidad tal que permita que estas palabras entren de mis oídos a mi cerebro y se guarden dentro de mi alma. Aprender requiere de un alumno y de un maestro, ya que el proceso de aprendizaje no está completo sin estos dos elementos. Por lo que dice Pirkei Avot 1.1, Moshe recibió la Torah en el monte de Sinai y se la transmitió a Yehoshua, y Yehoshua se la transfirió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas se lo transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Ellos dijeron tres cosas: sean prudentes en el juicio, formen muchos discípulos y hagan un cerco para la Torá. El proceso de aprender implica responsabilidad activa, porque el maestro que enseña y no practica se convierte en un origen de desprecio a la Torá y a Dios, como aquel de quien dice la Torá que es semejante al que pone obstáculos en el camino del ciego. También el alumno que no aspira a reproducirse en otros es un malvado, porque conociendo el bien no lo enseña, actúa de manera egoísta. Este proceso de convertirse en maestro conlleva el temor al cielo, porque enseñando tomamos conciencia de nuestro rol en el mundo. Logramos escucharnos acerca de lo que decimos y de nuestra psique, fue diseñada de una manera tal que necesita evitar una disociación de la personalidad. Es decir, somos seres diseñados para vivir en armonía, en integridad entre nuestras palabras y acciones, creando este cerco para la Torah. Es por ello de que cuando existe armonía en nosotros mismos hay caos. Cuando no existe, armonía en nosotros mismos hay caos. Un cerco es una protección para que lo que está dentro no salga al exterior. Temor, en hebreo yirat, tiene también un significado que implica ver. Ver es tener la conciencia, ¿verdad? Es tener la conciencia de que somos vistos en cada momento, lo que nos permite crear cercos, como dice Pirkei Avot 2.1. Mira tres cosas y no caerás en manos del pecado. Hazte consciente de lo que hay sobre ti, un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones son escritas en un libro. Existe una historia del Jafetz Haim que indica que en cierta oportunidad iban en una carreta con otro hombre y pasaron por un lugar en donde habían frutos agradables al ojo y apetecibles. Como consecuencia de la tentación, el hombre le dice al Jafetz que él bajaría a recoger frutos de un campo que no les pertenecían y que le hiciera el favor de avisarle si alguien estaba observándolos, obviamente para no cortar los frutos, ser descubiertos y ser hallados culpables. Cuando el hombre se bajó a cortar los frutos de Jafet, se comenzó a gritar: ¡Está viendo! ¡Está viendo! Esto hizo que el hombre se subiese a la carreta nuevamente y no tomara los frutos. Al ver el campo, observó de que no había nadie a su alrededor y recriminó al Jafet Haim. Me mintió, nadie está mirando. Ante esto le contestó el Jafet: por supuesto que sí. Hashem siempre lo está viendo. Él lo ve todo. El rabino Ami Silver enseña esta definición. El temor es aquella conciencia de que yo no tengo el control sobre mí mismo o sobre el medio ambiente que me rodea, que estoy a la merced de una fuerza desconocida porque he perdido la sensación de seguridad de que tengo el control de una situación. Es aquella fuerza externa que produce ese sentimiento de temor. Cuando llegamos a este conocimiento o a este reconocimiento de que no tenemos el control, viene entonces el Yirat Hashem a nosotros, aquel profundo conocimiento interno
convicción interna de que existe una fuerza, un creador, un Dios, quien controla todas las realidades, quien sostiene el cosmos y cada una de nuestras vidas en sus manos. Esta conciencia divide nuestras relaciones con nuestro prójimo con respecto a la relación con el Eterno, porque establece un vínculo basado en quiénes somos y quién es Hashem. Esta experiencia que han pasado todos los grandes hombres en el Tanaj es llegar a este reconocimiento. Lo vimos en Abraham cuando sale de Ur a lo desconocido. Lo leímos en Isaac cuando sería sacrificado. En Jacob cuando debía enfrentar sus temores. En Moshe en la zarza para enfrentar a un imperio. En las parteras de Egipto cuando se negaron a asesinar a los bebés hebreos. Esta conciencia la vemos reflejada en esta porción. Empezará indicando en el verso 33, el Eterno tu Dios, Él pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones de delante de ti y tú las desterrarás. Josué, Él pasará delante de ti, como lo ha dicho el Eterno. Aparentemente no dice nada profundo, pero si lo analizamos, ¿quién pasaría primero? En el plano humano sería Josué, pero realmente a Israel Moisés le está diciendo, no serán tus líderes, no será tu ejército ni tu pueblo, será Boré, Olam, tu Dios, Él irá delante de ustedes. Es decir, no será tu capacidad militar, ni siquiera Israel habría que destruir a sus enemigos, ellos solo los desterrarían, lo que implica que la gente huiría de estos lugares e Israel les reemplazaría en la tierra. Las enseñanzas es que no tengo el control militar, no tengo el control de la situación sobre otras personas, dependo de Hashem. Él, solo Él tiene el control. Segundo, hace referencia en el 31, 10, 11 a la Shemitah, el séptimo año que no produciría la tierra, que equivaldría no necesariamente a holgazanear. Les dice que se reunirían y se leería toda la Torah a todo Israel a oídos de ellos. Acá lo que existe es, en ese año, no tendrían el control financiero de ellos mismos, debían de depender de los alimentos que el Eterno proveería y tener la confianza de que Él les sustentaría. Es decir, no tengo el control de mi sustento, de mi economía, de mi fuerza laboral. Cuando llego a esta conciencia, estoy listo para escuchar al oído. ¿Alguna vez te han hablado al oído? Es muy raro, pero requiere nuestra atención, nuestra concentración máxima cuando te pasan un mensaje privado. Tercero, en otra oportunidad se dio el Jaquel. Esto fue en el monte Sinai, cuando el Eterno se manifestó en forma de fuego, truenos, portentos, hechos, maravillas. Hoy similarmente son reunidos y Dios se aparece, 31:15, en forma de nube en medio de ellos. Estar frente a Dios produce una parálisis física por lo atónitos que nos quedamos delante de Él. Es decir, no tengo el control de mi cuerpo, de los elementos que sustentan mi cuerpo ni de mi alma. Teilim 77 dice, tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar de pie en tu presencia en el momento de tu ira? Teilim 24:3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Malají 3:2 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Cuando existe este temor sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vemos lo vulnerable de que somos y es nuestra naturaleza humana, entonces va a haber espacio para las 10 palabras y esta debe ser la base para escucharlos y practicarlos. Es hasta que reconocemos que Él realmente está en control de todo, es cuando se forma un pacto, una relación con cada uno de nosotros. Cuarto, Moshe hizo reunir al pueblo 31:28, indicando que sabía que se perdería el temor al cielo, por lo que expresará su último discurso en forma de canción, la cual leeremos en Haasinu. Atando cabos, lleva a la conclusión de Isaías 33:6. Él será la seguridad de tus tiempos, te dará la abundancia salvación, en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Cuando tememos, guardamos. Me recuerdo en cierta oportunidad de pequeño, mi padre me envió a un banco a cambiar una cantidad bastante grande de dinero. Al salir del banco hasta que entregué el dinero, no vacilé en detenerme, distraerme, gastar o hacer tonterías mientras tuve el dinero de mi padre. ¿Por qué? Porque había temor en mí de defraudar a mi padre, de perder el dinero, de hacer lo incorrecto. Al momento que guardé prudentemente lo que no era mío, cumplí. Cuando perdemos la conciencia del temor al cielo, no guardaremos,
no apreciaremos. Y sucederá lo que Moisés dijo en el verso 29, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis ciertamente y os apartaréis del camino que os he ordenado. Nuestra Haftará en Malají 2, 5, 6 dice, mi pacto con él era de vida y paz, y se la di. Era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, y en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Dios desea que este año 5783 sea lleno de vida y de paz, pero también nos ha dado el regalo del temor y de la capacidad de elección, de mostrar profunda reverencia. ¿Quieres ser inscrito en el libro de la vida este año? Comencemos por mostrar profunda reverencia, hablar fidedignamente y mostrar temor al cielo. Shabbat Shalom.